Hola, buen día. Soy el pastor Alejandro Varela dándole una vez más la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Y si usted es un mexicano y vive en México, pues de manera muy especial usted y yo estamos celebrando en este día la independencia de nuestro país. Un 15 de septiembre de hace más de 200 años, alguien comenzó un proceso de cambio en nuestro país. Nosotros lo celebramos cada 15 de septiembre por la noche con el clásico grito de independencia. ¡Viva México!, decimos. ¡Vivan los héroes que nos dieron libertad! Y empezamos a nombrar algunos de los héroes y siempre gritamos ¡viva! ¡Viva! Ese es el grito de libertad. Bueno, pues en este día en particular, yo quisiera invitarle para que tomando esta hermosa celebración que tenemos los mexicanos, pensemos también en el grito de libertad. El grito de libertad que queremos dar, que el mundo quiere dar, que la iglesia quiere dar, que nuestro Dios nos quiere dar. Porque lo que tenemos que aceptar es que no estamos viviendo libertad. Y podemos hablar tal vez de libertades sociales, de libertades políticas, de libertades religiosas. Pero lo cierto es que lo más importante es la libertad de nuestra alma. La libertad de la esclavitud del pecado que tiene atrapado al mundo completo. Y es una libertad que nadie puede darnos sino solamente Jesucristo. Porque Él dijo claramente en su palabra, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Así que en un día como hoy, usted y yo deberíamos estar pensando en ese grito de libertad que debemos dar cada uno de nosotros, que nos está dando el mundo, pero particularmente el que nos está dando nuestro Dios. Y si usted y yo no atendemos a ese grito de libertad, alguien más lo hará. Pero usted y yo nos perderemos de la bendición, algunos de ser verdaderamente libres y otros de participar en la libertad que otros están necesitando. Así que yo quiero invitarle para que oremos a Dios y en este día nos acerquemos a su santa palabra. Permitamos que Él nos hable acerca de este grito de libertad. Padre Celestial, nos acercamos a ti con gratitud porque nos permites vivir en un país libre. Pero también estamos orando por un país que necesita la verdadera libertad. Danos libertad a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado, de nuestra pereza, de nuestra irresponsabilidad y permítenos escuchar ese grito que el mundo está dando. Y ese grito que debería despertarnos para hacer la parte que nos toca. Háblanos por favor en este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si comenzamos pensando y reflexionando en el grito que da el mundo perdido? El grito de los perdidos, un grito de libertad que dan todos aquellos que aún están sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Permítame ir a la palabra de Dios aquí en el profeta Jonás y voy a leer en el capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quiero pedirle, por favor, que prestemos atención al clamor de estas personas que experimentaban un gran peligro de muerte. Ellos estaban despertando a Jonás y le dijeron, levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga misericordia de nosotros y nos salve. ¿Sabe usted cuál es el grito de libertad que nos está dando el mundo perdido? Este es el grito.
levántate, dormilón. Ese es el grito que nos están dando. Levántate, dormilón. Yo no sé si usted aún no se ha puesto a pensar que todo lo que pasa en el mundo, las manifestaciones, los homicidios, los secuestros, la confusión de la sexualidad, los suicidios, los divorcios, todas las cosas tan terribles que estamos viendo que siguen pasando y que están en aumento en nuestro mundo, están siendo causados por el pecado en el que nos encontramos esclavos. El mundo está esclavizado por el pecado. No tienen libertad, no tienen esperanza, y aunque hablan de un libertinaje que están supuestamente disfrutando, podemos ver en sus rostros y en cómo están terminando sus vidas que realmente no es esa la libertad que tanto necesitan y por la que el alma del mundo está clamando. Como estos marineros que estaban ahí en ese océano, azotados por esta gran tormenta, el mundo está sintiendo que se ahoga, que se muere, que pierden las esperanzas de seguir vivos. ¿Y dónde están aquellos que tenemos la esperanza de gloria? ¿Dónde están aquellos que tenemos el evangelio de la salvación? ¿Dónde están los que tenemos la libertad que Cristo nos ha regalado con lo que hizo en la cruz? ¿Dónde están? Bueno, como Jonás, estamos en el interior de la misma nave que se encuentra en el mismo mundo lleno de tormenta, pero nos hemos echado a dormir. Y entonces viene este grito de libertad. Levántate, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Usted y yo sabemos que solo Cristo es la respuesta para la necesidad del mundo. Usted y yo tenemos aquello que realmente pueda darle libertad al mundo de la esclavitud del pecado. Usted y yo sabemos que lo que hizo Jesús en la cruz fue precisamente para quitar el temor de estas tormentas, y aunque las tormentas continúen, los que estamos en medio de la tormenta podemos tener paz en el Señor, porque Él nos ha dado libertad. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que nos rodean? ¿Qué pasa con su familia que aún no ha conocido a Jesucristo? ¿Qué pasa con sus vecinos que siguen perdidos en la esclavitud del pecado? ¿Qué pasa con nuestros gobernantes? ¿Qué pasa con la gente que vive en nuestra ciudad? ¿Qué pasa con los habitantes del mundo entero que no han creído en Jesucristo? Condenados, esclavizados. Y lo que les espera no solamente es la muerte física en sus pecados, es la muerte espiritual, apartados de Dios para siempre en el infierno. Por eso, los perdidos claman este grito de libertad. Levántate, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Seguimos dormidotes allá en el interior de la nave? Porque la tormenta que el mundo está viviendo nos afecta a nosotros también. Pero qué curioso, que mientras los marineros expertos en estar en el océano estaban llenos de miedo y temerosos por su vida, el cristiano Jonás, el profeta de Dios, estaba abajo dormido. Tal vez sufrimos por las cosas que pasan en el mundo. Tal vez llegan y nos golpean de la misma manera nosotros también. Pero teniendo la esperanza de libertad, estamos dormidos. Porque nos preocupamos solo por nosotros. Queremos paz, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos proteja, pero no estamos haciendo nada. Y mientras tanto, mientras dormimos profundamente, el mundo se pierde. La gente se condena sin Cristo y sin esperanza. Entonces, escuche este grito de libertad. Levántate, dormilón. Levántate. Levántate de ese sueño en el que te encuentras y comienza a hacer lo que tú y yo sabemos que podemos hacer. Porque hay dos cosas que podemos hacer. Una de ellas es clamar a Dios, es orar al Señor, es colocarnos en la brecha, como lo dijo el profeta. Dice que el Señor miró para ver si alguien se ponía en la brecha a favor de la tierra para que Él no la destruyera. Y dice Dios, no lo hallé. No encontré quien se pusiera en la brecha. Usted y yo
Levantémonos del sueño y comencemos a clamar para que Dios tenga misericordia. Comencemos a orar para que el Señor tenga misericordia de este mundo. Comencemos a orar para que Dios derrame su salvación, le lleve su mensaje a tanta persona que no lo sabe, que no lo conoce o que no lo ha creído. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios para que su misericordia alcance a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y a nuestro mundo. Pero hay una segunda cosa que usted y yo necesitamos hacer. Si nos levantamos de este sueño profundo y pecaminoso, compartir el Evangelio. Allá en Marcos capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo liberó a aquel endemoniado de tantos demonios que tenía, este hombre quería seguirlo. Pero Jesús dice que no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Levántate, dormilón, y ve a tu casa, a los tuyos, a tu comunidad, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El mundo necesita libertad. Y los perdidos están dando este grito de libertad. Levántate, dormilón. Comparte las buenas noticias. Habla del Evangelio. ¿Sabe qué suena increíble? Que usted y yo, que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, que somos salvos desde hace tiempo, no podamos mencionar 10 personas a las que últimamente les hayamos dicho lo que necesitan hacer para tener salvación. ¿Puede usted mencionarme un nombre? Pueden pasar los meses, pueden pasar los años, sin que le digamos a las personas las misericordias de Dios. Y el Señor nos ha salvado para eso. Allá en 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche, el grito de libertad. Levántate, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Escuchemos el grito de libertad que los perdidos están dando. Y levantémonos, hagamos lo que tenemos que hacer, porque el tiempo apremia. Pero ahora espere un momento. Hay otro grito de libertad que se está escuchando. Permítame llevarle aquí mismo en la Biblia a la carta de los Romanos en el capítulo 13 para leer los versículos del 11 al 14. Por favor, escuche lo que nos dice el Señor, porque Dios habla hoy. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Ya escuchamos el grito de los perdidos. Ahora permita escuchar el grito de los creyentes. ¿Qué es lo que gritan los creyentes? Hora de levantarse. Eso es lo que están gritando. Hora de levantarse. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que está durmiendo plácidamente y luego llega alguien a despertarle, pero no le despierta así moviéndolo el hombro y diciéndole, hey, despierta, sino que le despierta con un grito. ¡Hora de levantarse! Bueno, ese es el grito de libertad que están dando los creyentes en el mundo. Aquellos que con toda responsabilidad están compartiendo el Evangelio. Aquellos que con la mirada de Jesús pueden ver a las personas y verlas como ovejas que no tienen pastor y que necesitan ser salvadas. Esas personas y la misma palabra de Dios, la iglesia de Cristo, nos da este grito de libertad. Hora de levantarse. Solamente necesitamos mirar este mundo, ver todo lo que está pasando y darnos cuenta, sí,
que la noche está avanzada y que se acerca el día, y que este es el momento en que cada uno de los hijos y las hijas de Dios debe levantarse de ese sueño profundo en el que se encuentra. Pero el llamado que nos hace el Señor con este grito de libertad para levantarnos no es solamente para compartir el Evangelio, que es algo que los perdidos nos están gritando en su grito de libertad. El grito de libertad que los creyentes nos están dando es un grito para comenzar a vivir como debemos vivir. El mundo se está llenando cada vez de más y más tinieblas y oscuridad. Y usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo somos la sal de la tierra. Hora de levantarse y ser quienes somos, vivir como lo que somos y darle a este mundo la luz que necesita y darle al mundo la sal que necesita, porque es hora ya de levantarnos de este sueño y es tiempo de ser la luz. ¿Cómo? Dice el Señor que es hora de levantarnos del sueño. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Este es el momento donde los llamados cristianos, donde los hijos de Dios, necesitamos vivir en santidad. Jesús nos libertó de los pecados. Ese es el grito que nos dio libertad. ¿Por qué seguimos atados a la esclavitud del pecado? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas que no debemos hacer? ¿Por qué estamos viviendo llenos de amargura? ¿Por qué estamos mintiendo? ¿Por qué nos estamos confundiendo con el mundo? Es hora de levantarnos del sueño. Ese es el grito de libertad que el pueblo de Dios está dando. Es hora de vivir como lo que somos, los hijos de la luz. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Resplandezcamos ya. Encendamos nuestra luz. El Señor Jesús dijo claramente que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino encima. Dice, para que alumbre a los seres humanos. Y usted y yo seguimos en este mundo, no para estar escondidos en las tinieblas, practicando lo que ellos practican, sino para estar encima, resplandeciendo, marcando diferencia, mostrando la luz de Jesús en nuestras vidas. Ese es el grito de libertad que da el pueblo de Dios. Hora de levantarse. Vive como lo que eres. Enciende tu luz. Resplandece, que a través de ti el mundo sepa dónde está Jesús y cómo llegar a Él. Es hora de levantarnos. Vistámonos las armas de la luz. Y luego nos sigue diciendo todavía el Señor, aquí en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Qué está viendo el mundo en los que nos llamamos cristianos? ¿Qué está viendo el mundo en la iglesia? ¿Qué está viendo el mundo en usted? ¿Está viviendo como el mundo? ¿Estamos haciendo todas estas cosas? Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. Dice el Señor, ya no más. Hora de levantarse, hora de dejar todas estas cosas y andar como debía en toda integridad, en toda honestidad, marcando diferencia. Es hora de levantarse. Ese es el grito de libertad que el pueblo de Dios está dando, que los creyentes estamos haciendo al mundo que está dormido y que es creyente. Hora de levantarse. Este es el tiempo de vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer ya para los deseos de la carne. Hora de levantarse. Me encanta el grito de los creyentes. Los perdidos gritan con desesperación ese grito de libertad. Levántate y clama a tu Dios. Levántate, dormilón. Pero los creyentes también están gritando en este momento porque es hora de levantarse. Hora de levantarse. No espere más. No siga practicando las obras de las tinieblas. No siga viviendo un cristianismo de doble vida. Seamos íntegros, seamos honestos, dejemos el pecado, dejemos las prácticas ocultas, dejemos aquellas cosas que no representan a los hijos de Dios. Prendamos nuestra luz uniéndonos a Jesucristo.
Él es la luz del mundo. Pero luego Él se conecta con nosotros y nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. No esconda su luz. Hora de levantarse. Arriba, despierte. Comience a brillar. Comience a resplandecer como lo que es. Usted es la esperanza para este mundo, porque Jesús vive en usted. Hora de levantarse. Este es el tiempo de ser un verdadero hijo de Dios. Este es el tiempo de vivir como lo que somos, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Este es el tiempo de ser verdaderamente la iglesia de Cristo, que alumbra en la oscuridad, que dirige a las personas hacia Jesús y que marca una diferencia, un estilo de vida codiciable, agradable, que le da esperanza al mundo, que le da luz al mundo. Es tiempo de cumplir con nuestra gran comisión, con nuestra misión, no solo de compartir la verdad, sino de vivir la verdad. No solo de hablar de la luz, sino de ser la luz. Hora de levantarse. Este es el grito que los creyentes dan. El grito que la palabra de Dios quiere que escuchemos, pero sobre todo que atendamos. Hora de levantarse. Pero ¿sabe? Permítame llegar a otro grito de libertad, me parece a mí. El más importante de todos. Qué importante es escuchar el grito de los perdidos, porque están perdidos. Qué importante escuchar el grito de los creyentes, porque es hora, este es el momento. Pero el grito que más necesitamos atender es el grito de libertad que nos está dando el mismo Señor Jesucristo. Permítame ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, y permítame leer del verso 28 al 37. Dice el Señor Jesús, palabras de Jesús: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. ¿Sabe usted cuál es el grito de nuestro Señor Jesús? No se duerman, no se duerman. Ese es el grito que el Señor está dándonos, a nosotros los creyentes. Mientras el mundo está gritando desesperado, levántate dormilón, levántate, clama a tu Dios. Mientras el pueblo de Dios, la iglesia, está gritando, es hora de levantarse. El Señor nos está diciendo, y fuerte, no se duerman, no se duerman. Porque la hora viene y el Señor vendrá en el momento que no lo sabemos. Por eso su invitación es para que velemos, para que estemos firmes, para que estemos atentos y vigilantes, para que observemos las cosas que están pasando en el mundo. Muchos cristianos están afirmando que están viendo las señales acumularse para la venida de Jesús. Muchos están afirmando que ya este es el tiempo, que todo lo que la Biblia ha mencionado se ha cumplido. Pero la pregunta es, si estamos viendo los tiempos, ¿por qué nosotros seguimos dormidos? ¿Por qué no estamos velando y orando? ¿Por qué no estamos vigilantes? ¿Por qué nuestro estilo de vida no parece que estemos al pendiente de que en cualquier momento Jesús volverá por nosotros? No se duerman. Ciertamente es hora de levantarnos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Cristo viene por segunda vez. No se duerma para que cuando Él venga
no lo halle durmiendo. Analice su vida, por favor. Piense por un momento. ¿Está usted atento o atenta? ¿Está vigilante de las cosas que están pasando? ¿Está al pendiente de la palabra de Dios? ¿Está al pendiente de las señales de su venida? O tal vez somos como muchos cristianos que sinceramente pensamos, no va a venir pronto. Todavía falta mucho, ya pasó mucho tiempo. Usted y yo necesitamos escuchar lo que Dios nos está gritando, lo que Jesús nos está gritando. No se duerman, porque vendré cuando menos lo esperan. Puede ser a medianoche, puede ser en la mañana. No sabemos el día, no sabemos la hora. Por lo tanto, lo que nos toca es no se duerma. No se duerma. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor nos dice estas palabras. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor no ha vuelto, y lo dice claramente, porque es paciente para con nosotros que tenemos el mensaje. Y la razón es que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ningún ser humano perezca. Ninguno. El Señor está extendiendo su misericordia. Él quiere que el mundo entero venga al arrepentimiento, que sepa cuál es la única esperanza de libertad. Por eso Jesús da este grito de libertad para un mundo perdido. No te duermas. No te duermas. También el apóstol Pablo nos da un mensaje muy importante sobre este grito de libertad que nos da el Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, escuche lo que el Señor nos dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos de los que se duermen. No durmamos como los demás, dice el Señor. No se duerma. Ese es el mensaje que Dios nos da. Ese es el grito de libertad que Jesús está dándole a su pueblo en este tiempo complicado que el mundo vive. No se duerma. El mundo necesita libertad. ¿Cuál es el grito que usted está escuchando? O es probable que esté escuchando los 3 gritos. Hoy México celebra el grito de independencia. Ese grito de ¡Viva México! Que le dio libertad a un país como el nuestro. Pero ¿qué pasa con tanta gente, no solo en México, en su país, en el mundo, que siguen esclavos del pecado, que siguen sumidos en la oscuridad? Y usted y yo, aquí, como dice aquel canto, como viendo una función. Este es el momento de escuchar este grito de libertad que el mundo perdido nos está dando.
Levántate, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Este es el momento, este es el día en que usted y yo necesitamos escuchar el grito de libertad que está dando el pueblo de Dios, los creyentes. Hora de levantarse, hora de vivir como lo que somos, hora de hacer lo que tenemos que hacer. Este es el momento porque la noche está avanzada y se acerca el día. Pero el importante grito que sí necesitamos atender, el grito de libertad que Jesús está dando, no se duerman. No se duerman, velen, sean sobrios. Amados, Cristo viene pronto. Oh sí, Cristo viene pronto, más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Si no despertamos, si no nos mantenemos alerta, entonces seremos sorprendidos también como el resto del mundo, para mal. Necesitamos escuchar el grito de Jesús. No se duerman. No se duerman. He aquí, vengo pronto. Mientras este día, o si usted escucha este mensaje después del domingo, y el día del grito ya pasó, solamente hay una forma en la que viva México. Solo hay una forma en la que usted viva, solo hay una forma en la que viva cada persona en este mundo. Y es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, rindiendo su vida a Él, creyendo en el precioso y costoso sacrificio de su muerte para que usted y yo tengamos perdón y vida. Para que viva México, para que viva usted y yo en este momento. Necesitamos escuchar este grito de libertad. Cristo vive. Cristo salva. Cristo perdona. Solo Él. Solo Cristo salva. Así que el desafío que le presento en este día de grito de libertad es: crea en Jesús. Crea en Jesús. Recíbalo como Señor y Salvador y tenga vida en Él. Para que usted viva, necesita a Jesús. Abra su corazón, pídale perdón y pídale que entre y gobierne en su vida. Ríndase a Él, hágalo en este día. Tal vez usted ya es un creyente, es una creyente en Jesús. Yo a usted le pido, y el desafío es: escuchemos el grito de libertad. Escuchemos el grito de libertad de los perdidos. Levántate, dormilón. El grito de libertad de los creyentes. Hora de levantarse. El grito de libertad de Jesús. No se duerman. Yo creo que llegamos al punto donde necesitamos que nos den este grito de libertad, ¿no es cierto? Pero sabe que lo más importante no es el grito, sino lo que haremos nosotros. El grito de libertad que dio Miguel Hidalgo en aquel tiempo no le dio libertad a México. Fue todo lo que pasó después de ese grito lo que le dará salvación al mundo. Es lo que usted y yo hagamos después de escuchar este grito de libertad del mundo perdido, de los creyentes y del Señor Jesús. ¿Qué haremos? El desafío es: hagamos lo que tenemos que hacer y hagámoslo ya. Padre bendito, te damos gracias por tu paciencia para con nosotros y por tu amor por este mundo perdido. Porque tú tienes paciencia para con nosotros, porque no quieres que nadie en este mundo se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Y la única manera es que nosotros, los que sabemos la verdad, los que tenemos el Evangelio, hagamos la parte que nos toca, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Es nuestra misión. Señor, ayúdanos a despertar de nuestro sueño, a levantarnos ahora y a no quedarnos dormidos, preparando este mundo para que te conozca, para que te reciba, para que cuando vengas te lleves a tu presencia a
todos los que habremos conseguido alcanzar para ti. Por favor, danos oportunidad de ser un instrumento de salvación y de libertad para este mundo perdido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted va a ir o fue al grito de independencia. Lo que sí tenemos que hacer es ir a los perdidos. Comience con su familia, piense en familiares que no tienen aún la salvación en Jesús. Piense en sus compañeros de trabajo, en sus compañeros de escuela, piense en sus vecinos, piense en sus gobernantes. Hagamos lo que tenemos que hacer. Levántate, dormilón. Es hora de levantarse. No se duerma. Escuche el grito de libertad y participemos en darle libertad al mundo. Soy el pastor Alejandro Varela y como el Señor nos ha dado la vida hasta hoy, y si nos permite la vida para la próxima semana, yo quiero pedirle también, aparte un momento para escuchar conmigo lo que Dios habla hoy y que a través de esas palabras usted y yo tengamos un encuentro con Él. Y por favor, suscríbase a mi canal, comparta este mensaje con otras personas y hagamos que el mundo sepa lo que Dios tiene para él. El Señor le bendiga.